25 de febrero. 25 de febrero. No estás fuera del tiempo. Sí. I'm not sure how to organize how, because, okay, there are people who speak English in Dutch. and Dutch. So the Dutch people, I'm thinking, the Dutch people ask the question in Dutch, which feels more natural, Or English. Yes. or whatever feels more natural, and Jorgelina can translate the Dutch. For the people who are not Dutch speakers, I'm sorry, but I like to prefer you translate it for us. okay. Because you, there is also a blockage between Georgina and us. Yeah. Because, and I don't know, it's a very That's one of- interesting. that's one of the That's one of the questions. problems. Okay, let's Yeah. start with that. Let's start with Okay. that. Okay. There's something. But I have to translate Yeah. to Alejandra because you Yeah. want to. There's something in the But communication. wait first, because he needs to also. Bueno, como que, bueno, quieren que yo haga la traducción, porque hay como una especie de bloqueo de Jorgelina con ellos que tiene que notan que tiene un sentido en de 54 y 31. Yeah, that's what I also wanted to ask. Can you try formulate the question? Okay. What is beyond the communication between 31 and 54? Because you notice a 54. blockage, yeah? Yes, You I feel notice it's a a blockage. blockage. It's like when Georgina is giving me information, it feels like But with Georgelina or with 54? Or? with. So she With represents 54. Yeah, Okay. she represents Okay. 54, mira. and we present. 31. Han logrado identificar Un bloqueo en la un comunicación. bloqueo en la comunicación 54-31. y que no es personal. Lo notan con Jorgelina, pero no es Jorgelina. Es algo entre 54 y 31. Sí. Porque yo estoy representando el 54. Claro. That it's only one way and not both Okay. ways. Lo que notan, que notan que hay una comunicación de una dirección, 54-31. Pero como que el 54 no está escuchando el 31. Ah, bien. 54 habla con 31, 54 talks with 31 but doesn't listen. Yeah. ¿Ya? Muy bien. Pero muy no bien. escucha al 31. Esa Bien. es su percepción. Que Muy bien. se plasma con esta cuestión de Jorgelina. Pero es una cuestión Sí. de, si lo puedo reformular, es 54 habla con 31 pero no lo escucha. Qué maravilloso 27, ¿no? Yes, see. Entonces, 27 puede... Yeah, but Eh, that's 27. Claro. Ja, even Yeah, that's the wachten. next question. That Ja, will be maar the next eerst even question. denken. A ver. Entonces, Sí, me parece que es ¿por qué, why do we have that, claro. that miscommunication? Yeah, ¿ya? why- Si se te ocurre por qué puede estar ocurriendo esa sensación que tienen donde 54 a veces tiene la sensación de no solo que habla sino que impone. That you have the feeling that it doesn't only talk but it imposes 54 and 31. Sí. Y una sensación de que no hay feedback, o sea, como que no escucha el 31, no escucha lo que tiene que decir 31. A ver, entonces, por favor, aproveche esta oportunidad. ¿Para qué? Que yo escuche. This is Es que yo no escucho holandés porque no entiendo. Sí, sí. Pues un poquito más. She says that now it's opportunity for 54 to listen to you. You understand? So this is the opening for her as 54 to say, okay, I open to listen. Okay. That's good. Es bueno. So. Okay, But what? But what's beyond? Yeah, what is beyond? What makes that Ah. that A ver, Yeah, there I, is- maybe, yeah. But What? ask it, Let's see if I Yeah. understand. Yeah. What is the law?
Why is that blockage occurring? Yeah. What makes that blockage occur? Yes, exactly. Automatically. What? It goes automatically. It's like automatic. Que si te hacen una pregunta, que si tú puedes ver por qué se podría estar dando ese bloqueo entre que el 54 habla el 31 pero no lo escucha. Can I make a question? Because if I understood well, he said that when you talk, that the 54 doesn't listen, or it is when 54 talk, you cannot receive this. It's The message. more one way. It's one way. One way. One way. It's It's the good. Like- 45 is sending. Yeah. Yes, Send it. send it. It's I like know. an adult. It's not equal. You know, No. it's like an adult is sending to a child. It feels like a child. ¿Entendiste un poco como una sensación de que es como 54 hace como de adulto y como si tiene a 31 como un niño? Y con una sensación de imponer, de decir lo que tiene que hacer, una cosa así. Sí. Pero que no hay una sensación de feedback. Claro, ¿cómo va a haber una sensación de por lo menos de mi parte, Pero como parámetros, ¿no? De 54 y 31. pero cada receptor Each receiver va a tener is going to have un 54 y un 31, a 54 and a 31. ¿sí? Entonces, So yo conecto con mi 31 she connects with her 31, y mi 13 pregunta. and her 13 asks the question, Y mi 31 responde a ese 13. and the 31 gives an answer to that question. Question is 13. Yeah? Entonces, se da una comunicación interna. So there's like an internal communication occurring. ¿Sí? Ellos es igual que yo. They are the same as her. ¿Sí? También su 31 Your 31 impone y Imposes. 13 And pregunta. 13 asks the question. ¿Sí? Entonces, esa comunicación dentro de ese 54, de la estructura de ese modelo. It's the communication within that 54, within the structure of that model. ¿Sí? Estoy segura que esto entre ellos ocurre muy bien. Esta Sí, I'm sure that this communication within you occurs very well, very fluently. sí. Yeah, but Uno, tres. so 3, 1, 1, 3. A ver, a ver. Al tener un parámetro nativo 31, When having a native parameter 31, puede escuchar a su 13. it can listen to the 13, the question. ¿Sí? yes. La capacidad de anticiparse The capacity of anticipation, of your anticipation, es porque esto ocurre muy fluido. is because this occurs very fluently. ¿Sí? No puede progresar tanto linealmente, It can't progress as much linearly. sino esto ocurre muy bien, muy It bien, muy occurs bien. very good, very good. Y la sensación de bloqueo entre 54 y 31, Porque 31 because 31 y 13 and 13 de un 54 of a 54 está ocurriendo muy bien abstractamente, is occurring very good in the abstract, pero no en el concreto. but not in the concrete. ¿Sí? Y ellos lo mismo al revés. Sí. And you, with your parameters, it's the same situation but the other way around. Yeah. Okay? And
My birthday is 13. Ah. Oh. O sea, yo vengo aquí específicamente She is coming here specifically para lograr ese complemento, to receive that compliment. ¿sí? 5431 85. To receive a compliment. 54, 31, which sums up 85. Pero de ninguna manera tengo dudas But she has no doubt que Nativo 31 that the native 31 posee la madurez has the maturity que a mí me falta. which she is missing. So she is seeing it the other way around in Yuba. Yo no tengo conflicto con eso, She has no conflict with that ¿sí? Porque conozco mi frontera lineal. because she knows her lineal border frontier. Entonces lo que busco es expandir esa frontera. So what she's searching for is to expand that frontier, that border. ¿Sí? But is it possible that we don't know our abstract border? Let's get lost. Puede ser que lo que les pasa a ellos es que no reconocen su frontera abstracta y por eso se pierden en esas en those dimensions, ¿ya? En esas dimensiones. Yeah. Puede ser que lo que les pasa es que no reconocen su frontera abstracta en ese punto abstracto y se pierden ahí. Claro, Yes. puede ser. Yes, that could Puede be. ser, puede ser. Puede ser, sí. Yeah. Sí. Pero la situación de ellos venir aquí The situation of you being here, coming to this es event, porque intuye eso. is because you have an intuition on that situation. ¿Sí? But Mi- I'm not a 31, I'm a That's 49. why, yeah, because Living ella here. no es 31, ella es 49 de Alemania y vive aquí en Holanda. Pero de alguna manera el 49 es una condición muy estricta. In 49 also has a condition which is very strict. I know. Label everything. Yeah. Label. Que yo conozca la lógica del parámetro That she sees the logic of the parameter no significa doesn't mean la habilidad del manejo that she has the ability to manage that parameter. de ese parámetro, claro. Yeah. Sí, sí. Son cosas muy diferentes. They are very different things. Un científico o ingeniero puede hacer un auto de carrera, A scientist or an engineer can do a racing car, el mejor auto, the best car, pero que maneje bien. but it doesn't mean that he knows how to drive it. O sea, puede conocer acerca de la física, He can know a lot about physics, la gravedad, gravity, y hacer cálculos de To do, velocidades, calculations on speeds de muchas frecuencias, of many frequencies, pero una persona que hace Circo de Soleil but a person who does a circus act tiene un contacto con la realidad has a contact with the reality, concrete of all that what the scientist knows about. You see that? Sí. He knows how to use gravity, the physics, etc. ¿sí? Libertad del cuerpo Freedom of the body, no es igual a expansión de la conciencia, expansion of consciousness. pero sí podemos buscar un complemento But we can search for a complement para expandir ambas cosas. to expand both things. But here in Holland we have a big consciousness about the body, I think. Concrete, Concrete. consciousness, Yeah, ¿no? about the Acá hay body. más conciencia concreta, habilidad, Habilidad. te amo ability, ¿sí?
Sí. No sé qué, Is- qué is- pregunta. Did you understand? Yeah? Yes. You got the idea? Any other, if any feedback on what she said or question? I have a question, but I don't think, I'm not sure if it's still relevant. Tiene una pregunta pero no sabe si es relevante. Okay. Ah, Seguro que si es su pregunta es me relevante. dije lo mismo. If it's your question, it's relevant. You said that before. Lo que Tell her. la convierte en relevante es que sea su pregunta. What makes it relevant, it's that it's your question. Yeah. In fact, it's the question who's going Stel hem about maar. you. Es una pregunta sobre mí. No, if you, the connection with David is very strong. La conexión conmigo es muy fuerte. So but he's born in 27, Y yo soy nacido en 27. and 27 was connected very strongly with 31 because Holland was connected with South Africa. Porque 27 está conectado con 31, porque 31 era con una colonia, o sea, Sudáfrica era una colonia holandesa. Y hay holandeses que So- viven en Sudáfrica. So I think my feeling is that if there's a strong connection between countries, how does this work? And I think this is working the same for Wait, the wait. connection. Oh, All sorry. right, okay. Because I have to memorize it. Dilo, say it again. Again. If there's a strong connection between countries, Si hay una How does conexión that work? fuerte entre países, yeah, ¿Cómo funciona? and I think this is working the same for the connection between Spain y yo and a siento big part of the countries South esto America. ocurre entre la conexión de España y muchos países de Sudamérica. Hay como una conexión fuerte, como es el caso de Sudáfrica con Holanda. Hay como estas conexiones entre ciertos parámetros en un momento que son fuertes. Is it frequency? Si estas conexiones tienen que ver con parámetros, tienen que ver con parámetros. Seguro. 31. 58. 58. ¿Qué? Ah, Qué 26. maravilla. 85, mira. Explain. ¿Ves? 58 y 85. ¿Lo ves? The sum between 27 and 31 is 58 Oh, and 85. Mm. You yes. remember she explained Enlace. the link. Wow. Wow. Ahí captaron bien. Ah, ahora yo lo entiendo. 85. Ah, ok, ya. Sí. Ah, wow. 31 Sí, más sí, sí. 54 es 85. Es 85. En tanto que 31 Más con 27 es 58. 58. Wow. Entonces, tac, 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 tac. Ajá. Conexión. Connection. The Ajá. connection. Wow. Sí. Okay, if this, I have another question. If it's allowed. Tiene otra pregunta ahora. Entonces, quiero That's a decir, difficult one. I think. Is it okay? Wait, maybe. I think she wants to say something Okay, and sorry. you ask the question. Sí, ibas a decir. Sorry. que pueda darse cuenta cómo su pregunta, que no era importante, For you to realize how your non-relevant question termina ends up opening something Yeah. which is relevant. porque la conexión con 54 Because the connection with 54 es a través de tu realidad concreta. is through your concrete reality. ¿Sí? Yeah. Pero es la parte de la realidad concreta It is the parts of the concrete reality que no sabe cómo conecta. which does not know how it connects. Entonces le va a parecer que no tiene relación su pregunta con lo que yo digo. It's going to seem like there's no connection between your question and what she may be saying. Ah, yeah. Porque su interés está en su realidad concreta. Because your interest is in your concrete reality. Yeah.
Si ya sabemos esto, if we know the situation, podemos desinhibir, we can, desinhibir, yeah, sí, un sinónimo. Desinhibir, desbloquear. We can, o- we can unblock Yeah, we unblock. or loosen. Claro, porque lo importante es que es mi realidad. What's important is that it's me como tú, como Mi- cada uno. Claro, como cada uno. Each person's reality. Your reality. This is, your reality. claro, Mm. por eso es importante. That's why it's important, Porque es ese conector, because that's the connector, real conector. your real connector. ¿Sí? Entonces entra por abajo. It enters from underneath No va a encontrar bloqueo por arriba. and won't find Block. a block on Block. on the top. Connect, It connect, connects connect. from the bottom Block, and block, block, block. block. Connect, connect, connect. Block, block, block. Pues connect. Connect. Wow. That's great. Pero tiene que escanear You have to scan la molestia what is bothering the de su noise realidad concreta. of your concrete reality. ¿Sí? Cuando la mira 54, hace la realidad concreta. When Connect. Cuando lo mira 54, when 54 looks at you, you Yeah. swap over and it connects. Yeah. But what's bothering in the conversation or No, cuando tú dices es una molestia en la vida, no, en la vida concreta real, ¿no? Eso es lo que tienen que prestar atención, esa molestia. Scanning. You have to Scanning. scan the annoyance, the bother Yeah, the noise. in the real life. ¿ya? No buscarle la lógica. Don't search for the logic. Okay. Eh, la lógica, sí, ya. Sino que Vale. o sea, es como si su molestia, mi hoja de examen. What's your bothering? It's her examination. Yeah. Sí, the speed? sí, examen. Entonces, It's an exam. me examen, lógica, y tú, So you present her examination, she presents logic, and there's a connection of the conciencia, pero On. es de abajo. but from underneath. But from underneath, the connection. No es It's not from down, porque esto sería virtud, because this would be like a virtue. ese sería mérito. This is your own gain, your own merit, Merit? Yeah. your own gain. Gain. Okay. Okay. Mérito, Yeah, mérito, gain. virtud, manejan ese concepto. Virtue is something you do. It's given to natural you. ability. It's natural. Yeah. But a gain is something that you have had to work upon and okay. gain the consciousness to be able to do it. Mm. Yeah, so it's a virtue and a merit. Holanda es como, a ver, ¿cómo podría decir? A ver, como, a ver, una palabra para, es como el código nativo Holland, the native code, que puede encontrar which can find mi mayor aporte meritorio. her greatest merit contribution. Yeah. Claro. ¿Sí? Porque es como el código que me puede hacer trabajar. It's the code that can make her work. Difficult on this. Work. Me hace work. Entonces, cuando yo work, When she works, me desarrollo linealmente. she can develop herself linearly. Yo preciso I precise. es more work, more work. More work, more work, more work. And it expands in Yeah. her lineality. And for me,
in the event, it's like the speed Para mí en el evento la velocidad is so high, es tan alta I cannot get que, it que here. no la puede cachar en lo lineal. Only. And then Solamente como Full. full. Just like Bueno, yeah. eh, pero eso es porque todavía no hemos encontrado la manera that is because we have not found the way de conectar con ese código en una interacción. Mhm. to connect with that code in an Yeah, interaction. yeah. ¿Sí? Yeah. Este evento This event sirve para que nosotros veamos is for us to be able to see la oportunidad the opportunity de crear of creating esta manera. this way. This Sí. way. ¿Sí? Yo estoy disponible, I am available. Mm. ¿sí? Pero este es una perspectiva But this is a perspective que tiene mucho arriba, which has a pero lot at the top, muy but poquito, very little, very little, very little, porque recién because 54 existe, Because- por recién nacido. it's like 54 is a newborn baby. Ah. ¿Sí? Es un 54 bebé, It's a 54, which is like a baby. Mm. ¿sí? Rotterdam Rotterdam. es mamá. Ah. Mama. 54 Logic es baby. Mm. 54 is the baby. Mm. But it feels the other way around. Ellos lo sienten de la otra manera. Yeah, Right. that's a stubborn baby. That's Es un bebé muy testarudo. Pero lo que ocurre es que si vamos al abstracto es al revés. If we go to the abstract, if we connect an abstract, it's the other way around. Yeah. Yeah, that feels like that. ¿Sí? That it is, Pero yeah. cada parte a asumir su frontera Each part to assume their border, their frontier, en el cuadrante que está la in frontera. the quadrants where that border is. ¿Sí? Yo diferencio muy claramente She can differentiate and discern very clearly esa situación. that situation. ¿Sí? It's another question maybe Hay otra for pregunta. us is also important. Que es importante para that ellos. when we get the numbers Cuando- in the event, Cuando recibimos los it números happens- en el evento, and it happens 3 times in the event because I went 3 times. y ya Very ha estado okay. en Muy 3 bien. eventos, And I get lost in the numbers. se pierden los números. It's like I couldn't get it. Es como que no lo puede pillar, no lo puede agarrar. Try to open it. Y lo intenta abrir, I feel yo that siento, this is happening, but que esto I ocurre. can't open them. pero que no puede abrirlos. Gets lost in nothing. So. You get lost in the numbers. Yeah, get lost in the numbers. Hay un tema, sí, esto me lo preguntaban, que por qué se pierden en los números y es por qué es que ocurre eso. Con los números es como un lenguaje que donde se pierde. My receiver is shutting down. Can't get the connection. Y como que no pueden recibir en la conexión, como que su receptor se apaga ahí con eso. Porque tiene que entrar por abajo. Because for you it has to enter from underneath Sí. Why for us? Sí. Why for us? because of 30 por el 31 Por el aspecto concreto. Mm. because of the concrete aspect. Mm-hmm.
It has to be received from underneath. Okay. And for 49, no. Y It's different. Lo que ocurre es, ¿te acordás cuando nosotros decíamos deja todo suelto? Va a una banda que cuando después, o sea, es como si vos tuvieras que dejar que se llene la línea virtuosa Ujú. y vaya capeando donde sea, y después una realidad concreta levanta, esto era, y enlaza automáticamente. Pues como dejarlo suelto y que les llegue por debajo. Ya. Lo que pasa que, por ejemplo, Déjame traducirte por cachos porque si no te interpreto. Ahora está. Trata de reformularlo. bueno, esto que pasó aquí recién What happened now es el ejemplo is, ideal. is the ideal example. What happened here. ¿Por qué tenemos una conexión fuerte con David? Why do we have a strong connection with David? ¿Sí? Y un bloqueo con 54. And a blockage with 54. Entonces, cuando sumamos 31, 27, And when you sum 31 and 27, nos damos cuenta que es we al realize revés it's the reverse de sumar 31 con of 54. summing 31 with 54. Yo se lo puedo explicar desde la lógica, I can explain you from the logic, pero ella necesita encontrar el conflicto. but you have to find it through like a conflict. Sí, En lo concreto, ¿no? sí, In the porque concrete. el conflicto Because the conflict es el vehículo de la is the comunicación. vehicle of communication. Okay. So we get our. So, to accept, we have to accept, to allow the conflict. Dice que han de como aceptar y permitir el conflicto. Sí, Yes. linealmente In a lineal manner, utiliza una manera de resolver a sus manner conflictos, to resolve your conflicts. pero intuye But you have an intuition. que hay otros There's niveles other más levels que ese conflicto tiene where oportunidades. that conflict has an opportunity. ¿Sí? Y entonces, no digo que cambie su modo de resolverlo linealmente, I'm not saying for you to change the way that you solve your conflicts in the lineal life, ni tampoco que haga una cosa diferente a la que hace. and not even saying to do something different to what you do. No, No, sino que dentro de esa situación, but within that situation, que encima ya le ha dado un acote porque tiene su propia respuesta, which has a limitation because it has its own answer, mientras está respetando su propia respuesta, when you are respecting your own answer, porque constituye una banda de conciencia, because it constitutes a band of consciousness, de conciencia concreta, of concrete consciousness, pero ahí dentro, but within it, ese conflicto that conflict puede despegar y mirarlo desde otro lugar. can detach and see it from another point of view. Pero no significa que va a pisar este. But it doesn't mean you're going to stand upon or stand on that band. Va a añadir otra banda. It's going to add another band of another band, Una banda de observación. another band of observation. Agrega otro circuito So you add another circuit de comunicación of communication al mismo conflicto. to the same conflict. ¿Sí? Pero de ninguna manera But in a way, estoy diciendo I am saying
que saque su circuito lógico to take away your logical circuit y ponga el mío. and to put hers. No. 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 Sí. You see, it's So she's saying that for us, the way of how to get more logic or get a wider perspective is through the Experience. conflict in the concrete. Entonces me preguntan si lo han entendido bien, que su manera de poder accesar a a wider perspective, Yeah. una perspectiva más amplia, sería a través de los conflictos en lo concreto. Sí. Yes. Es lo que estuve diciendo en el evento. That's what she has been saying in the event. Very long. But we can Very long anticipate. sentence. And how does it work with anticipation on those conflicts? Or? Yeah. Dice, pero a la vez se pueden anticipar y cómo podría funcionar esa anticipación. No se va a poder anticipar. It's not going to be able to anticipate. Conciencia Just allow. espaciotemporal Space-time consciousness no es Yeah. para evitar el conflicto, is not about avoiding conflicts, sino para utilizar el aprovechamiento but to be able to get the value Yeah, out of the yeah. conflict, como una comunicación multibanda. like a multi-band communication. Cuanto más conflictos hay, When there's more conflicts, hay más posibilidades there are more possibilities de conectividad of connectivity con otras bandas, with other bands, al revés. the other way around. Yeah. What? Do I want it? No choice. No No choice. choice. Dicen, por un lado dice él, quiero esto, y por el otro lado dice, no tienes opción. ¿Cómo quiero este? Como dice, quiero este tipo de conflicto, y por el otro lado dice, no tienes elección. No tiene elección de tenerlo o no tenerlo. Es que ahí está la importancia de 5-4. There is where the importance of 54 comes into play. Sí. Porque lo que va haciendo de el plano lineal Because what it does with the lineal plane va añadiendo otras bandas, is adding other bands, Ah. otras bandas, ¿sí? Que vamos a ponerla en dos partes, which we're going to put in two parts. ¿sí? O sea, la banda que va a mirar la estructura, la lógica, A band that's going to look at the structure, the logic, la que va a mirar el modelo, and the one that's going to look at the model. ¿sí? Entonces, esta realidad que es dura So this reality, which is hard, se va a ver, oh, is going to be seen from other bands like that. It's the same for 54 when it goes to se 51. va a administrar la It's conciencia. going to administrate the consciousness, Entonces ya este es muy flexible, so the reality becomes more like flexible. Yeah. ¿sí? Puedo justamente agregar con respecto a eso, son como 5-4 aquí As a 54 here en 31. in 31, Me sucede, what happens to me, curioso, lo mismo que dicen ellos, curiously, the same that you are saying, que no escuchan. that they don't listen. She feels it the same way, but the other way around. Yeah. ¿Ya? That's Que what I see now. cuando quiero hablar, When I want to speak, como protección, like protection. When she wants to speak, they protect themselves like a block. como si, no sé, mucho, y que
quieren como evitar el conflicto. as if there's, Evitar el there's an conflicto. intention of avoiding the conflict. Y cuando yo hablo, When I talk, digo, asuma el conflicto. I say assume the conflict. Y como que eso es todo lo And contrario it's the other way around, de Evitar el conflicto. evitar el conflicto. to avoid the conflict. Para no solucionarlo, To not solve it, porque aquí es solucionar, because they want to solve it, anticiparme para but anticipate myself solucionar, to solve it, pero no conciencia but no consciousness de eso. Claro. of that. O sea, Sí, y eso es cuando And that hablo de la when I lógica, talk about the logic, no tan solo con ustedes, not only with you, otra gente, with other people, 3-1, 3-1, no se cierra. Yeah. there's like Yeah. there's like a stuck, Porque- stuck, Mira, oh, stiff. Sí. 5-3, 5-4. 5-3, 5-4. Ellos, You, mucho 5-3. a lot of 5-3, Mucho a 5-4. lot of 5-4. ¿Sí? A lot of 5-3. 5-3, see? 5-3. 5-3. It's my Escucha. Listen, listen. Listen. Lo que pasa que lo hacen inconscientemente. But you do it unconsciously. Yeah. ¿Sí? No tendrían un 3 tan fuerte You wouldn't have such a strong 3 si no hay una estructura if there's a structure que le da which gives that eso. strong 3, yeah? Entonces, a ese parámetro 5-3 So that parameter 5-3 que le hace a ustedes pararse estricto which y makes you stand like strictly determinar a dónde va, and a dónde determine va, where you're going, a dónde va, where you're going, ¿sí? Porque es la dirección because it's the direction de la idea, of the idea. ¿sí? Ustedes tienen You de have manera nativa a la native dirección de la manner idea. to direct the idea. Eso es 5-3, That is 5-3. ¿sí? Por eso se administra con finalidad. You administrate it with finality. Because of 4-9. ¿Sí? Por eso Ah, 49. That's why 4-9. ¿Sí? Entonces, hay una situación donde tiene la finalidad de la idea, la dirección a la idea. There's a situation where you have the finality, the direction of the idea. ¿No? En cambio, But sí, on the other side, el parámetro 54 the parameter 54 lastima el modelo. hurts the model. Yeah. ¿Sí? Break open. Yeah, but it's Yeah. Lastima el modelo. It hurts the model. But that's common. It wounds the model. Es como la operación al revés. It's like the operation, but the other way around. ¿Sí? Oh, yeah. Rompe la seguridad It breaks the en security donde ellos están. on Claro. where where they are. Es el bloqueo That porque block son como because contrarios. They are like contrary. ¿Sí? Es como, qué sé yo, un cuchillo y una cuchara. It's like a knife and a spoon. Hacen cosas diferentes. They do Yeah. different things. Yeah. Y es ¿Me curioso en Cuba, It's curious evento- that in Cuba, el evento de Cuba es evento 53, 5-3. the 53 event, me toca la vacante 13. she had the registration number 13. Yeah, but when somebody with a different code is coming to a country Cuando alguien con un código diferente entra en un Yeah, país like me. and starting to live there, y empieza a vivir en ese país, does that make conflict? eso genera un conflicto. Y yo, por ejemplo, Yeah, no, For example- I'm curious if they're 54, I understand. With other numbers, what does it do? How like does it your work out? number? What is the... Creo que la idea es how it works out, ¿ya? How is it, what happens? Yeah. Yeah. Tiene una curiosidad, que si alguien que tiene un parámetro nativo va a vivir a otro país que tiene otro parámetro, ¿qué se empieza a establecer ahí? ¿Qué empieza a generarse ahí?
la relación de esos dos parámetros. Seguramente que va en busca de algo Probably that person is searching for something que precisa, which they need. ¿sí? They need, Y es una manera de and it's a way darse cuenta. to realize it. Yeah. Yeah, sum it up. To Sum it up. sum it up. Yeah. Eso es curioso. Yo, 54, Her as a 54 he is 31. and 31. I expanded more conscious She spans more consciousness when I was living in Argentina. than when she was living in Argentina. Yeah, me too. Que yo aquí, como 54, viviendo en el 31, expandí más conciencia que cuando estaba en Argentina, en Holanda. Claro, seguro, What's seguro. your code? For Porque está buscando ese complemento. Because it's searching for that complement. ¿Sí? Her as 54 comes here, and when she searched for that complement, yeah. So the conflict, So the conflict. I'm curious about the Bulgarian. Estela is de Bulgaria, Living in Holland. but lives in Holland. Es una manera de autoeducarnos. It's a way of self-education in the country. Desplazarse es educarse Moving is to educate oneself en lo que es 8. in what 8 is. I tried to find 7, 7, mi lugar nativo. 7 is. Sí. 7 en mi lugar nativo, o sea, el que yo valido, el que voy a estar nativo. O sea, mi 7 va a estar ahí donde My 7 mi 30 aparece. is going to be native there where the 30 appears. Mi 30 Her aparece, 30 significa appears, las 3 partes the 3 parts firmaron un contrato. signed a contract. Ese es un receptor, That's a receiver. ¿sí? Entonces, cuando decimos antena tierra, tiene que haber ese 3 When we say the antenna Earth, contratos. there has to be 3 Tres. contracts. Firman del mismo contrato. Three sign on the same contract. ¿Mm? Entonces, como ese nativo, As nativo, that native asume assumes, a esa tierra, That entonces desplazarse then when moving, es asumir que otro lugar they assume that another place también puede ser mi lugar. can also be my place. No es solo mi lugar, es mi lugar. Not only where I'm born is my place, not only my place is my place. Otro lugar puede ser, And other place, lo que pasa que va a tener que, what happens to va a that? tener que aprender Is going to have to learn de manera meritoria in a merit way lo que en su lugar nativo what in its native area no precisa hacer eso. they don't need to do that. Como el contexto ya se lo dio, The context already gave it to them. ¿sí? No. Entonces es como So it's un hecho virtuoso. like a virtue, Digo nativo, native. más fácil, It's easier, más conocido, more known. ¿sí? Desplazamiento When you move, todo que aprender. there's a lot to learn. ¿Hablas del 359? ¿De los 3 firmaron un contrato? No. Base 30 Base 30 es en sí is el itself nacimiento de una antena the birth of an antenna en punto cero. in 0 point. Sí, ese 30 That 30 aparece, appears, contacta, da la contacts, luz en un lugar. gives birth in a Ve la luz place. en un lugar, Gives birth in a place. ¿no? Entonces, eso de alguna manera So that's la primera impresión graba the first impression kind of stores un contacto a con la contact luz, with the light. ¿sí? Por eso Why al aspecto solar the solar va a tener aspect que ver mucho con ese punto, has to do with that point. ¿sí? Un punto, cada punto Each de la point Tierra of Earth tiene has
habilitadas unas bandas, has certain bands habilitated, ¿sí? available. Es como si te dieran un carro. It's if they give you a No. car. Entonces nuestro punto 359 No tiene, no estoy hablando de, estoy hablando de en She's general, talking in general, not about 359. Yeah. en general, In general, en in general, general, in general. como me dijo As la he pregunta asked the question, de que cuando uno that se when traslada one a un moves to lugar, another place, ¿qué pasa? what happens? ¿Sí? Entonces yo lo que estoy And what diciendo I'm es, saying is that en principio it va a asumir It's que going existe to un desplazamiento. assume that there's a movement. ¿Sí? Yeah, that's Cuando uno está en un lugar When nativo, one is muy in a native difícil place, it's very que difficult asuma un to assume a desplazamiento. movement. yeah. That's why they all come here. ¿Sí? No, doesn't matter where they go. Wow. ¿Sí? Asumir un To desplazamiento assume a movement va a ser is going una to pulsión be para like a la pulsion madurez. for maturity. porque tengo que Because salir de you lo have to conocido. move from what you know. Cuando estructura me educa, When the structure educates you, no puedo tomar I conciencia, can't become conscious. porque la conciencia me tomó a mí. Because the consciousness took me. Yeah. Sí. Eso me pasó a mí. That's Sí. what Entonces, mi oportunidad my opportunity de generar of una generating, conciencia mía my consciousness is to move. ¿sí? Porque es donde Because la nada it's se where ha desplazado a nothingness otra dimensión. Yeah. Moving to another dimension. Wow. Pero eso para nosotros But es that for desplazarse us is to move a otro punto de la Tierra. to another point in the earth. Va a tener que conscientemente, It's going to have to conscientemente consciously identificar los elementos. identify the elements. Eso pasó conmigo That happened to Jorgelina aquí en Holanda. here in Holland. Todo con la lógica, With the logic, el conflicto, the conflict, tomar la conciencia took the consciousness, y to take the lograr- consciousness, y lograr madurez. and to achieve matureness. Mi madurez Her matureness fue aquí, was Holanda, here in me Holland. demostró mi madurez It showed her immatureness, y luego madurar. and then it allowed her to mature. Eso supone otro desplazamiento, porque aquí también viene un momento cuando estás ya estancado. Necesitas otra vez salir para otro punto. Okay, so she's saying that there could be a moment that you go to another place, to move to another place. There's a moment, but you learn, but then you kind of stay in a stagnant place. So then you have to move again. Yeah. Yeah. Bueno, lo que pasa que cómo vas construyendo tu finalidad The way that you construct your en tu finality, purpose, entendimiento in your understanding de lo que es el of what espacio the space llamado vida, is, the space called life is, puede decidir it can decide. Mi vida es así y ya My una life is this dirección, way and go in one ¿sí? direction, o entrar Or a jugar entering to con una play posibilidad, with a possibility, otra posibilidad, another possibility, otra another posibilidad. possibility. Cada uno Each puede person can estricto focus o strictly amplio. or open and amplify. Cuanto es más When it's estricto, very strict, va a ser más it's going to profundo. be more deep. Cuando When es it's more ta, here, ta, here, ta, there, ta, there, ta, there, ta, there, no va a ser it's tan not going to be as profundo, deep, pero más variado. but it's going to be more with more variation. ¿Sí? Son las 4:07 ya. Created using Powtoon.